Hola, soy Joaquín Piqué y bienvenidos a mi canal. Esta vez voy a hablar sobre una investigación que se hizo en el Instituto IERRICA sobre cómo la actividad solar afecta al psiquismo y a la vida y a la salud del cuerpo humano. Esta investigación está a cargo de Alexander Trofinov. Trofinov es el que heredó todo el trabajo de Alexander Kozyrev, que investigó sobre la geografía cóncava y cómo ese tipo de geometría y los tubos de Kozyrev pueden atenuar el campo gravitatorio de la Tierra y el efecto electromagnético para así desbloquear las capacidades psíquicas del ser humano. Bien, esta investigación demostró que en la etapa embrionaria, cuando una mujer está embarazada, el embrión, cuando recibe en una actividad solar muy baja, como la que hay en la actualidad, la baja actividad solar, las capacidades psíquicas se amplifican y también se amplía lo que es la longevidad. Estos embriones, estos niños que van a nacer, vivirán más años que los embriones nacidos en una actividad solar alta. Esto lo hicieron varios experimentos en diferentes ciudades cercanas a lo que es el Polo Norte, tanto en Canadá, en Estados Unidos y sobre todo en el origen, en la parte de Siberia, sobre todo en una ciudad que se llama Dixon, donde también ahí en esta misma ciudad ya se experimentó anteriormente sobre experimentos de telepatía con geografía así en forma de espiral o con los tubos de Kozyrev, y vieron que con un tipo de agua, agua potable normal, si le imprimían un holograma con información de aminoácidos, vitaminas, proteínas, etc., atenuaba el efecto de la actividad solar y tenía un efecto que ellos llaman heliogeoprotectora. ¿Por qué? Porque cuando hay una llamarada solar en estas regiones árticas, la atmósfera en esas zonas no está tan protegida como en otras zonas del planeta. Entonces, la actividad del helio que emite las llamaradas solares pues afecta sobre todo a la salud de los que viven ahí, afectando, por ejemplo, la actividad cardíaca, o sea, lo que es la hipertensión, la longevidad, el estrés. Y entonces con esta agua lo que hacen es una especie como de capa protectora en el organismo que les protege de esta actividad solar. Y más o menos lo hacen así. Entonces tienen un aparato que le llaman TODR, T-R-O-D-R, que es algo así como un cilindro como este. Meten el agua potable dentro del cilindro, que es como si fuera un tubo de Kozyrev, y con el agua dentro, con un rayo láser, imprimen un holograma en el agua. El agua tiene la memoria de esa información del láser, y al tomarla, a los pocos minutos de tomar ese agua, ya hay una interacción en el organismo que protege de esa actividad solar debida a estas llamaradas solares. La conclusión o reflexión final es que la actividad solar baja es la que más nos beneficia, tanto a nivel psicológico, emocional, intelectual o incluso de longevidad. Y ahora se está desaprovechando una oportunidad muy alta debido a la psicología actual de la gente joven a no engendrar hijos porque es mucho más cómodo, y estamos perdiendo la oportunidad de tener una herencia de seres humanos con unas capacidades psíquicas, emocionales, psicológicas y de longevidad mucho más avanzadas que hay en la actualidad. La reflexión final de este vídeo es que el futuro que viene no es tan caótico como creemos o nos quieren hacer creer, sino que es una gran oportunidad para que nazca una nueva generación
de humanos más evolucionados con la que nos podamos relacionar y afronten los problemas que tenemos actualmente de una forma distinta a como lo han hecho generaciones anteriores. Y bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente.